Te invito a orar. Padre bueno y Dios amado, es un gran gozo y un gran placer el que nos das de hoy poder una vez más encontrarnos para estudiar tu palabra. En mí hay un gran deseo de poder escuchar tu voz hablando a mi vida. Por ello te pido hoy que envíes tu Espíritu a nuestros corazones para que sea Él quien nos guíe a través de tu palabra hacia toda la verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Es un gusto que hoy nos podamos encontrar para abrir la palabra de Dios. Y por ello quiero invitarte a abrir tu Biblia conmigo. Es en el libro de Mateo, en el capítulo número 24, en el verso número 14, donde vamos a estar poniendo nuestra vista y donde vamos a partir en el estudio de la palabra de Dios en esta hora. Te invito a que juntos vayamos allí. Mateo capítulo número 24, versículo número 14. Dice la palabra de Dios: Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio de todas las razas, y luego vendrá el fin. Durante los últimos días mucha gente se ha preguntado por qué Cristo no ha venido, qué falta todavía para el regreso de Jesucristo, más aún, ¿cuándo será la venida de Cristo? Me parece que esta última pregunta no estará dentro del estudio de la conversación de hoy. Sin embargo, es importante notar que el propósito de las Escrituras no es denotar la fecha o el momento preciso cuando sucederá la venida de Cristo, sino más que nada alertarnos y asegurarnos que ese suceso llegará a su cumplimiento, que Cristo finalmente vendrá. Más que decirnos el momento preciso de su retorno, es asegurarnos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si bien esto es cierto, no menos cierto es que las Sagradas Escrituras nos advierten a través de señales que deben cumplirse próximo a la venida de nuestro Señor. Y ante esto, Mateo capítulo número 24 nos presenta una lista detallada de algunos acontecimientos que han de suceder previo a la venida de Cristo, señales que nos auguran el regreso de nuestro Señor. Sin embargo, en la primera porción de este capítulo número 24, que es muy interesante, aparece registrado 3 veces un hecho similar, y es el hecho de que vendrán muchos profetas, que vendrán muchos y que engañarán a muchos, de que se harán parecer por Cristo, que aparecerán mucha gente y que engañarán a muchos. Esto es un lenguaje recurrente en los primeros 10 pasajes del libro de Mateo. Y en esta realidad, una vez más, Jesús hace el énfasis marcado y aparece un contraste visible entre el hecho de cómo Satanás trata de pregonar un falso mensaje para engañar a la gente, mientras por otro lado el pueblo de Cristo predica el mensaje del Evangelio antes de que llegue el retorno de nuestro Señor. De hecho, según Mateo capítulo número 24, el verso 14 es específico cuando dice que antes de que llegue el regreso de Cristo, el Evangelio será predicado, debe ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este punto es muy importante, porque si bien es cierto, muchos de nosotros hemos descuidado la predicación del Evangelio y no nos hemos dedicado a cumplir la misión que en varias ocasiones Cristo le diera a su iglesia, no menos cierto es que Satanás no hace tal cosa, que su ejército no descansa, que sus servidores trabajan arduamente para traer el engaño a muchas personas. El apóstol Pedro fue enfático cuando estableció de que mucha gente sería engañada al tratar de tergiversar las Escrituras o sencillamente siendo engañadas a través de una predicación de un mensaje erróneo o falso. Sin embargo, a pesar de ser engañado o de hacerlo a propósito, el resultado de los mismos es similar. Pedro advierte de manera puntual diciendo que en los escritos de Pablo hay algunos pasajes que son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. El resultado final, sin importar si es a propósito o por omisión, el resultado es el mismo: la perdición del ser humano. Por eso, mientras la gente es engañada para que se pierdan en este mundo, por otro lado, contrasta en Mateo capítulo 24 el hecho de que los hijos de Dios deben predicar la palabra del Evangelio, deben cumplir con la predicación del mensaje que Dios estableció. Estos dos hechos contrastan grandemente en Mateo 24 y adelantan un suceso y una pequeña respuesta al hecho de por qué Cristo aún ha venido y qué hace falta. Mateo es puntual y dice que primero debe ser predicado el mensaje del Evangelio para testimonio de todas las naciones y entonces ha de venir el fin. En este punto necesitamos entender algunos hechos puntuales, porque la Biblia es enfática hablándonos de por qué debemos predicar el Evangelio. Hay muchos pasajes de las Escrituras que nos remarcan el hecho de que debemos participar en la predicación del Evangelio.
Sin embargo, muchos de nosotros pareciera que no lo hemos entendido aún. Es más, si usted va conmigo al libro de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, el verso número 9, Pedro tiene otra cosmovisión de por qué Cristo no ha venido, que pareciera aparentemente contrastar con lo que dice Mateo, con el discurso maestro de Jesucristo. Pedro dice que la razón por la que Cristo aún no ha retornado es porque es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios no quiere venir a este mundo hasta que la mayor cantidad de personas se salve. Pedro establece que Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Mientras en Mateo, la razón por la que Cristo no ha venido es porque el mensaje del Evangelio no ha llegado a todo el mundo. Pedro dice que es porque Él no quiere que nadie se pierda. Estas dos cosas parecieran contrastar, pero si lo miramos a la luz de lo que dice Juan en el capítulo número 14, versículo 1, 2 y 3, podríamos entender cómo se relacionan estos dos pasajes y cómo explican el mismo hecho desde perspectivas diferentes. Quiero que vayan conmigo allí, porque en el verso número 3, Jesús dice, y Juan cita diciendo, «Y si me fuere, y preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estén». Deténgase, porque lo que Juan está diciendo, lo que Jesús dijo y Juan cita, es que Jesús prometió que cuando se vaya va a venir a buscar a gente que sean como Él. Os tomaré a mí mismo, gente cuyo carácter sea similar a de Cristo, gente cuya imagen de Dios haya sido restaurada, gente que puedan mostrar el carácter de Jesucristo. Aquí es donde encontramos la unión de estos dos temas, porque Pedro dice por un lado que es porque Cristo, ¿qué cosa? Quiere que todos se salven, mientras que Mateo dice que debe ser predicado el Evangelio. La sierva del Señor nos ayuda a entender todo este conflicto aparente. Ella dice, y quiero que vean, el deseado de todas las gentes, página 116, Dios podía haber alcanzado su objeto de salvar a todos los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. ¿Se da cuenta ahora? El propósito de Dios a través de su obra no es que tú y yo estemos ocupados. El propósito de Dios es que tú y yo nos salvemos a través de la predicación del Evangelio. Y usted dirá de nuevo, ¿cómo así? ¿Cómo salvarnos? Bueno, ¿recuerda lo que dice Juan? El pasaje que leíamos y que concilia a Mateo con Pedro. Bueno, precisamente, es a través de la predicación del Evangelio como el carácter de Cristo es restaurado en nosotros. Y según las propias palabras de Jesús, Él solo viene por personas cuyo carácter ha sido emulado en ellos. Él solo viene a buscar a personas en cuyo ser la imagen del Dios que se había desfigurado haya sido reconstruida. Génesis capítulo 1 dice que el hombre fue creado, recuerda, a imagen y semejanza de Dios. Pero después del pecado, esa imagen de Dios desapareció del hombre, ese carácter de Cristo desapareció del ser humano. Así que Cristo muere en la cruz para darle una nueva oportunidad al ser humano y es a través de su misión como ese carácter vuelve a transformarse en nuestras vidas. La sierva del Señor es puntual sugiriendo que lo único que hemos de llevar al cielo es nuestro carácter. Y Cristo dice que Él solo vendrá a buscar a gente cuyo carácter sea similar al suyo. Por lo tanto, sin la predicación del Evangelio no puedo restaurar el carácter de Cristo. Y si no lo he hecho, no podré ir con Él al reino de los cielos. Por eso Pedro advierte diciendo que Jesús es paciente, ya que no quiere que nadie se pierda. La mayoría de nosotros hemos interpretado el pasaje de Pedro ante la necesidad del mundo de arrepentirse, pero no hemos visto en este llamado y en esta muestra de gracia a través de Cristo como un llamado para cada uno de nosotros, para que nos arrepintamos. Pastor, ¿de qué hemos de arrepentirnos? ¿Qué hemos de dejar? ¿Qué hemos de cambiar? Porque la palabra arrepentirse literalmente quiere decir cambiar de rumbo, dejar de hacer lo que hacíamos. Déjeme ser puntual y específico, porque en 2 de Corintios, en el capítulo número 5, versículo 15, el apóstol Pablo dice de manera llana y explica de qué cosas debemos arrepentirnos, de qué cosas debemos alejarnos, qué debemos cambiar. Y él dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que los resucitó, para aquel que murió y resucitó por ellos. Note este hecho fundamental. Porque al venir a Cristo ya no hemos de vivir para nosotros mismos. Al venir a Cristo necesitamos vivir para Él.
Pero la realidad con muchos de nosotros es que seguimos viviendo para nosotros mismos. Seguimos viviendo para suplir nuestras necesidades. Seguimos viviendo para suplir nuestros gustos, para complacer nuestros deseos. La concupiscencia de nuestra carne muchas veces, de nuestras pasiones humanas. Oh hermano, vivimos para complacer los deseos de este mundo, para las cosas que queremos alcanzar y no necesariamente para Cristo. Ante esta realidad, el apóstol dice que Dios es paciente, queriendo que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento, que todos cambien el rumbo de su vida y comiencen a vivir para Él. Para nosotros, esto sería sinónimo de decir que Él es paciente, esperando que tú y yo activamente trabajemos en su obra, porque a través de ella, Él nos salvará. Este es un hecho importante, porque Mateo dice, citando a Jesús, que el fin no llegará hasta que el mensaje del Evangelio sea predicado. Y ahora tú y yo podemos entender por qué. Porque si Cristo viniera antes de que el mensaje del Evangelio sea predicado activamente por su iglesia, por cada uno de los miembros de su iglesia, por ti y por mí, hasta que eso no suceda, Cristo no vendrá, porque si vendría, tristemente tú y yo nos perderíamos. Tristemente tú y yo no podríamos ir con Él al cielo, porque no se encontrará en nosotros el carácter de Cristo. No habrá en nosotros la imagen de nuestro Hacedor. Quiero puntualizar un hecho importante, porque muchos de ustedes podrían estarse preguntando, entonces ¿la salvación se trata de las obras que hago por Cristo o se trata de la gracia que Él me ha dado? Sin duda alguna, Dios obra el milagro de la salvación, pero hemos entendido la salvación dentro de tres procesos fundamentales. El primero es la justificación, cuando Dios me declara salvo. Pero el segundo de ellos es la santificación, proceso que se completa con el regreso de nuestro Señor. Durante ese proceso de santificación, Cristo tiene como propósito restaurar su carácter y su imagen, a fin de que pueda preparar al hombre para vivir con Él en la eternidad. Y según la sierva del Señor y lo que enseñan las Escrituras, esa obra se logra a través de la predicación del Evangelio. Por eso insistentemente Jesús habló a sus discípulos de ir a predicar el Evangelio. Por eso una y otra vez Jesús le dijo a sus discípulos que era importante predicar el mensaje del Evangelio, porque Dios sabía que era a través de la misión como ellos serían restaurados. Mi querido amigo y hermano, no hay otra forma, no hay otro método que no sea a través de la predicación del Evangelio. Aún más, el profeta Isaías añade algunos detalles a esto. Y en el capítulo número 49, en el verso 6, Dios le dice a Isaías, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel, pues yo te puse por luz a las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. Deténgase conmigo en este punto. Dios le está diciendo a Isaías de manera puntual, a mí me es poca cosa que tú restaures a las tribus de Israel. A mí me es poca cosa que tú restaures a los sobrevivientes de Israel. Yo te di por luz a las naciones. Escúchame bien, porque recuerda el pasaje maravilloso de 2 de Pedro. Dios dice, porque tú eres ¿qué cosa? Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si vivimos para Cristo y no para nosotros, deberíamos estar anunciando las virtudes de Cristo. Esa es la misión de Cristo. Si viviéramos para Cristo y no para nosotros mismos, como dice Isaías, no solo nos preocuparíamos por restaurar a Israel, nos preocuparíamos por ser luz hasta el extremo de la tierra. Es lo que dice la palabra de Dios. Y muchos de nosotros nos hemos conformado con restaurar nuestras iglesias, con bendecir nuestras congregaciones, con ayudar a nuestros hermanos, con proveer para las necesidades de ese ministerio en el que nos congregamos o pertenecemos. Pero escuche bien, eso es poca cosa, dice Dios. Eso a Dios le parece insuficiente. Eso no es todo lo que Él espera de ti y lo que espera de mí. Pues Dios quiere enfáticamente que tú y yo seamos luz a las naciones. Dios espera que tú y yo seamos su salvación hasta los extremos de la tierra. Por eso no es suficiente con que envíes tus diezmos y tus ofrendas. No es suficiente.
No es suficiente con que cantes de vez en cuando o prediques la palabra de vez en cuando en tu iglesia. No es suficiente con que vayas y te congregues. Porque Dios no te llamó con ese propósito. Y una vez más, la cita de la sierva del Señor, una vez más nos recuerda que Dios podía haber alcanzado su propósito de salvar al mundo sin nuestra ayuda. Entonces, ¿por qué me llama? Bueno, porque quiere salvarte. Porque quiere restaurar el carácter de Cristo en ti. Y si alguien más, escúchame bien, tiene que ir a cumplir tu misión, alguien más recibirá la transformación. El carácter de alguien más será transformado y tú y yo nos perderemos. La sierva del Señor apunta a un hecho mucho más interesante. Y es que dentro de este punto focal de la predicación del Evangelio, muchos pareciera que estuviésemos esperando alguna manifestación sobrehumana que nos diga que debemos predicar el Evangelio. Pero las Sagradas Escrituras dicen que no tenemos ni siquiera que esperar que llegue la lluvia tardía. De hecho, las Escrituras dicen que Dios ha dispuesto su Espíritu Santo para acompañar a todo aquel que va a predicar el Evangelio. Dios prometió su Espíritu Santo a sus discípulos dentro del mandato de la predicación del Evangelio a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En ese énfasis de los confines de la tierra, tú y yo nos encontramos. Y en ese punto focal, la Iglesia de Cristo hoy se encuentra, con una misión fundamental de la predicación del Evangelio, que no descarga ni descansa en las demás denominaciones, porque se trata de tu responsabilidad y mi responsabilidad, de la verdad de la palabra de Dios, del mensaje que hemos recibido. Y ante esta realidad, no solo Cristo ya ha dado su Espíritu Santo y ha puesto a sus ángeles a disposición. La sierva del Señor advierte algo un poco más interesante cuando dice: todo el cielo está mirando con intenso interés a la iglesia para ver lo que sus miembros individuales están haciendo para iluminar a los que se hallan en tinieblas. Pues las inteligencias divinas han estado aguardando para cooperar con los agentes humanos, pero no hemos discernido su presencia. Dios ya envió su Espíritu Santo. Ya las inteligencias del cielo están dispuestas y apostadas para trabajar contigo y conmigo en la salvación de los que se pierden. Somos tú y yo los que todavía no nos hemos dado cuenta de que están aquí y que ellos esperan por nosotros. Es difícil pensar cómo mucha gente en la iglesia de Cristo está esperando que el Espíritu Santo se derrame para salir a predicar el Evangelio cuando ya Él se ha derramado y está esperando por nosotros. Algunas veces pienso que esta manera de pensar no es más que una excusa que busca justificar nuestro desinterés en la obra de Cristo. Pero tal cosa no pasa por alto ante los ojos de Cristo. Más aún, la sierva del Señor dice que los ángeles del cielo han esperado por mucho tiempo la colaboración con los agentes humanos, con los miembros de la iglesia, dice ella, en la gran obra que debía hacerse. Ellos nos están esperando. ¿Saben? Es curioso y a veces me llena un poco de pesar y me da un poco de tristeza o vergüenza pensar en que las inteligencias celestiales, que los seres no caídos, nos miran, nos han estado mirando y, como dice la cita que leímos, preocupados por ver el interés que muestran los hijos de Dios en la predicación del Evangelio, se encuentran contigo y conmigo, apurados y preocupados por las cosas de este mundo y dejando la predicación del Evangelio a la suerte. Es un misterio, dice la sierva del Señor, que no hayan cientos de personas trabajando donde ahora solo hay una. El universo celestial está pasmado en apatía y frialdad, está pasmado por la apatía y la frialdad, la indiferencia de los que profesan ser hijos de Dios. Pues en la verdad hay un poder vivo. No pretendo hoy que duremos todo el tiempo. Yo creo que el propósito de este pasaje
se ha aclarado y es obvio. Yo creo que el punto que queríamos presentar lo hemos presentado, por lo que estoy listo para terminar. Porque no puedo entender cómo tú y yo seguimos viviendo en este mundo sin compartir la palabra de Cristo. Es difícil entender cómo podemos permanecer inamovibles, cómo somos hijos de Dios, nos consideramos cristianos, sin embargo, no colaboramos con el cielo. Peor aún es que no terminamos de entender que nuestra apatía y nuestra frialdad no solamente deterioren la perdición de aquella gente que está siendo engañada por esos falsos profetas que Mateo resalta, por esos falsos cristos, por esos falsos mensajeros. No solamente ellos se pierden, sino que durante ese proceso nosotros también nos perderemos. No puedo entender cómo, a pesar de haber recibido tanta misericordia de Dios, persistimos en no compartir su amor con otros. Yo quisiera concluir en esta mañana haciendo un llamado especial. Quisiera hacer un llamado para alguien que a lo mejor durante mucho tiempo se había estado preguntando ¿por qué debo predicar la palabra del Evangelio? ¿Por qué tanta insistencia con la predicación? Alguien que se ha estado preguntando si es necesario decirle a otros o si sencillamente se puede sentar a esperar la salvación de Cristo. Hoy quiero hacer un llamado para ti diciéndote que no hay forma, porque Dios no puede aceptar el egoísmo en el ser humano que después de haber recibido tanta bendición de Dios se conserve para sí la salvación de Dios mientras a su alrededor tanta gente perece. No hay forma de que tú y yo podamos ir a vivir con Cristo al cielo cuando hoy pudiésemos tener la oportunidad de compartir su palabra, pero hemos elegido vivir para nosotros y no para nuestro Señor. Hoy quiero hacer un llamado para alguien que había estado viviendo su vida en indiferencia, alguien que había estado viviendo para sí y que hoy quisiera decirle al Señor, no más, no voy a seguir viviendo para mí, no voy a seguir haciendo mi obra, no voy a vivir para complacer mis gustos, voy a vivir para honrarte a ti, voy a vivir para cumplir tu misión, voy a vivir para que tu carácter se reforme en mí. Voy a vivir cada día preparándome para ir contigo al reino de los cielos. Padre bueno y Dios amado, hoy quiero orar de manera enfática por aquella persona que hoy has enviado, aquella persona que ha escuchado el mensaje, por cada hermano, Señor, que recibiendo este mensaje ha entendido que hay más en juego hoy en día en la predicación del Evangelio que solo la salvación del mundo, que también allí se encuentra el plan de Dios para restaurar mi carácter, que allí también Dios está mostrando gracia, no regresando aún, sino siendo paciente, procurando que yo pueda integrarme a tu misión, procurando que yo pueda arrepentirme, volver atrás y dejar de vivir para mí para comenzar a vivir para aquel que me llamó. Oh Padre, oro por alguien que hoy ha entendido que es menester que su vida entera esté dedicada al servicio del cielo, porque entonces y solo así podremos ser verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos a entender, Padre, que no somos ciudadanos de esta tierra y que no debemos vivir para las cosas de este mundo. Pon nuestra vista en las cosas eternas. Recuérdanos cada día que somos ciudadanos del reino de los cielos. Que podamos verte en gloria es mi deseo y que podamos decir, aquí viene nuestro Dios, a quien hemos esperado y quien nos salvará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirte grandemente y ojalá que su palabra siempre pueda llegar con poder y transformar nuestras vidas. Hoy te digo, levántate y predica.